Ya, bueno, entonces hoy día vamos a tener la sesión número 3, que es un poco corta, la verdad, es sobre lo que continúa de la inflamación que vimos en la sesión número 2, ¿no? Luego, no sé si te acuerdas que en la clase anterior vimos que luego del proceso de inflamación, lo último que ya se realizaba para terminar con con toda esta respuesta protectora frente a agentes microbianos, agentes que sean agresivos, era la reparación de este tejido lesionado que quedaba al último. Entonces, para eso toda esta sesión, ¿no? Sobre ver cómo es este proceso de reparación, de regeneración y cicatrización. Ya. Entonces, vamos a ver primero, en términos generales, lo que es el control de la proliferación celular. Ya. El control de la proliferación celular va a estar dado en los tejidos adultos y va a estar determinado por esos tres factores que ves aquí, que son primero, la tasa de proliferación celular, la tasa de diferenciación y la muerte por apoptosis. Entonces, estos mecanismos van a regular la población dependiendo de lo que se requiera. Por ejemplo, si es que se requiere un aumento en la población celular, lo que se va a aumentar sería la tasa de proliferación y lo que disminuye es la muerte celular por apoptosis, ¿no? Pero si es que haya un caso en el que se quiera disminuir el tamaño de la población celular, de lo contrario, sería lo contrario, ¿no? Que sería disminuir la tasa de proliferación y aumentar la muerte celular por apoptosis. Pero en sí, lo principal de esta parte es que esos son los tres mecanismos para poder determinar, aumentar o disminuir el tamaño de la población celular según se requiera. Por ejemplo, ¿en qué caso se podría, en qué caso se requeriría disminuir el tamaño de la población si es que se quiere pasar en un estado de apoptosis? O si es, en qué caso se quisiera aumentar si es que se quiere proliferar, no sé, ¿no? En el proceso de la hiperplasia, por ejemplo, ¿no? Se aumentaría la tasa de proliferación celular. Y también ahorita, ya con lo que continúa, vamos a ver que también la proliferación se puede dar a forma de diferenciación, que es que cada célula tenga una función específica o puede ser a partir de células madres que empiece a darse una población basal de las células. Ya, eso es lo que vamos a tener como control de la proliferación celular, que es lo más básico. Luego está como tal las células madre. Ya, las células madre se van a caracterizar porque tienen dos características principales. Primero, son estas dos propiedades, ¿no? Primero está la autorrenovación, que es esa capacidad de volver a ser ellas mismas, por así decirlo, y también dar lugar a células y a tejidos diferenciados. Entonces, eso es lo principal de las células madres, que tiene una doble propiedad de autorrenovarse y también dar lugar a células diferenciadas. Pero para eso hay dos mecanismos. Primero está la división simétrica y que también se le llama diferenciación estocástica, ¿ya? División simétrica o diferenciación estocástica. Y esta es la que se conoce normalmente, ¿no? Que a partir de una célula madre se nacen dos células, eh, otras dos células, pero que cada una de estas va a mantener su capacidad de autorrenovación. Entonces, estas células pueden volver a seguir siendo células madre y mantienen esta característica de poder autorrenovarse. Esta es la división simétrica, ¿no? Porque por igual ambas células que se están dando a partir de una célula madre pueden volver a autorrenovarse. ¿En qué caso se va a ver esta división simétrica? Por ejemplo, durante la embriogenia, que se requiere que, como se están desarrollando nuevos órganos, se requiere mucho de esta población de células madre o también en estados o procesos como en las quimioterapias mielosupresoras, en las que se disminuye las células madre, el organismo empieza a tomar esta división para poder mantener la población de células madre. Entonces también en quimioterapias podemos encontrar este tipo de división. Y la división asimétrica va a ser que a partir de una célula madre, una sí se quede como con su capacidad de autorrenovación, o sea, puede volver a hacerlo, puede volver a regenerarse, y la otra célula hija sea una célula diferenciada. Esa es la diferencia entre estas dos tipos de división, ¿no? En la división simétrica, estas dos células hijas que nacen a partir de la célula madre pueden volver a autorrenovarse, o sea, mantienen su capacidad de autorrenovación, mientras que en la división asimétrica, una mantiene su capacidad de autorrenovación y la otra, si se tiene o va por una vía de diferenciación, para ser una célula madura y tener una función o característica específica, ¿no? Esa es la de replicación asimétrica. Ya.
Ahora, hay dos tipos de células madre que se han investigado, ¿no? Primero están las células madre embrionarias, ¿ya? Las células madre embrionarias, también se les dice embrionarias o totipotenciales, son las más indiferenciadas y se van a encontrar en la masa celular interna del blastocisto. Bueno, estas, como dije, son las más indiferenciadas, por eso que al final tienen una capacidad de renovación ilimitada, o sea, pueden ser lo que quieran ser literalmente, porque son muy generales, ¿no? Y son por eso las más indiferenciadas. Estas las vamos a ver aquí en esta imagen, en las que están acá la célula madre totipotencial o célula madre embrionaria, que se encuentra aquí en la masa celular interna del blastocisto y que luego, miren, por ejemplo, aquí vemos un caso en el que eh, una célula se está yendo para ser diferenciada y la otra está volviendo, puede tener su capacidad de autorrenovación. Esta sería replicación asimétrica o simétrica, porque una se está yendo para diferenciarse y la otra se está autorrenovando. Eso sería un tipo de replicación o división simétrica o asimétrica. Sería asimétrica. Sí, ajá, sería una división asimétrica, ¿no? Por eso es que aquí, este, por eso es que aquí lo que vemos es que ya luego de esta célula madre se vuelve multipotencial y luego ya de estirpe específico, pero puede pertenecer a órganos que dentro de estas son las tres capas germinales, ¿no? Órganos que están en un inicio o de origen embriológico es el endodermo o el mesodermo o el ectodermo. Por eso se dice que una célula madre totipotencial puede pertenecer o puede volverse después cualquier órgano y tiene este tipo de renovación que es ilimitada. Ya. Eh, y bueno, luego las otras células madres que también se han investigado son las células madre adultas, ¿no? Que por su mismo nombre, ¿no? Se puede inferir de que ya como son adultas, en realidad su capacidad de renovación es más limitada e incluso se van a encontrar estas células madre adultas cercanas a tejidos que ya están bien diferenciados. O sea, estas no están en el blastocisto, que se da por la unión en el cigoto, ¿no? Sino las células madre adultas se encuentran en tejidos ya diferenciados, por ejemplo, o cercanamente a tejidos diferenciados. Por eso es que ya tienen una capacidad de renovación más limitada o están más orientados hacia dónde o cuál debería ser su función, ¿no? En vez de ser una célula madre embrionaria que puede luego diferenciarse en cualquier tipo de tejido o célula. Por eso acá dice asociada a células diferenciadas, porque de por sí las vamos a encontrar en tejidos que ya tienen una función establecida. Por ejemplo, las células madre adultas podemos verla aquí en la piel. En este ejemplo, son células madres que se localizan en el folículo piloso. Acá están células madres de la protuberancia que están en los folículos pilosos. También podemos encontrar células madre en las criptas del intestino delgado. También se pueden encontrar. Acá están en las criptas del intestino delgado. Y estas de aquí también creo que lo ven luego en práctica. Son células madre hepáticas que también tienen otro nombre. También se les llama células ovales. Células ovales y estas las van a encontrar en los canalículos de Herring que están en los conductos que conectan los conductos biliares con los hepatocitos. Ahí se encuentran en los canalículos de Herring. Entonces, esas son células madre adultas que, como ven, están ya cerca de nuestros tejidos diferenciados, por eso es que se dice que tienen una capacidad de renovación limitada, a diferencia de la totipotencial, ¿no? Que está en el blastocisto. Ya. Bueno, luego tenemos un poco sobre el ciclo celular, que es importante otra vez recordarlo porque en este proceso de renovación para poder regenerar el tejido, se estimula la replicación. Entonces, la replicación se da gracias al ciclo celular, ¿no? Las cuatro fases principales que se conocen son la G1, que es una fase presintética, la S, que es la fase sintética, la G2, que es la premitótica, y luego la M, que es como tal la mitosis. Y además existe esta fase G0, que es donde pertenecen las denominadas células quiescentes, ¿ya? Que son células quiescentes, ajá. Que son células
que viven como dormidas, ¿no? En esta fase y que en caso se necesitara su proliferación, se empiezan a mandar señales o factores de crecimiento para que empiecen y ingresen, mejor dicho, al ciclo celular. Entonces, las células quiescentes son las que van a encontrarse en esta fase G0, ¿ya? Después vamos a ver en la clase cuáles son estas células, ¿ya? Y bueno, otra cosa importante del ciclo celular, recordando, ¿no? Es que hay puntos de control que se necesitan para poder verificar que se esté dando correctamente la replicación. Por ejemplo, este de aquí es el primer punto de control que está entre G1 y la fase G1 y la fase S. Y el otro punto de control está entre la fase G2 y la mitosis. Ya, entonces, como dije, la replicación es estimulada por factores de crecimiento, ¿no? Y dependiendo, hay algunos factores de crecimiento más especializados. Por ejemplo, vamos a encontrar factores de crecimiento epidérmicos que tienen su origen en macrófagos, en glándulas salivales, en queratinocitos. También está el factor de crecimiento transformante alfa, que también está en macrófagos, que puede estimular, por ejemplo, la proliferación de hepatocitos. Luego lo vamos a ver también en el proceso de regeneración hepática. El factor de crecimiento de hepatocitos, obviamente por su nombre, también sirve en la proliferación de hepatocitos. El factor de crecimiento de endotelio vascular, va a estimular la proliferación de células endoteliales. El factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Ya por su nombre se puede inducir, ¿no? Por ejemplo, va a ser también va a permitir o va a participar en el proceso de la quimiotaxis para los neutrófilos, macrófagos, fibroblastos. El factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento transformante beta y también el factor de crecimiento de queratinocitos. En realidad acá lo más importante es saber cuáles son y aprenderse un poco sus siglas porque a veces es complicado saber de todos. Cuando los mencionen en diferentes procesos ya tienen que saber a qué se refieren estos factores de crecimiento, ¿no? Entonces, estos son los más importantes que van a mandarse como señal para poder empezar la replicación si así se necesitara en la proliferación de algún tejido, ¿no? Ahora vamos a ver, ya con esa introducción, lo que es la matriz extracelular y la interacción entre la célula y la matriz. Ya, entonces aquí tenemos lo que es la matriz, ¿no? La matriz tiene como funciones principales el soporte mecánico, porque sirve para la migración y también para la fijación de las células. Luego también sirve para el control del crecimiento celular, porque aquí mismo es donde se fijan los factores de crecimiento y algunos se almacenan incluso y luego ya son liberados cuando se requieren, ¿no? También otra función es el mantenimiento de la diferenciación celular, el andamiaje, o sirven como andamiaje para que ahí se haga la renovación tisular. Establecen un microambiente tisular porque una parte específicamente de la membrana basal, que ahorita lo vamos a ver, actúa como un límite entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Entonces también son parte de un microambiente donde se desarrollan otros procesos fuera del epitelio. Y sirven como otra función es el almacenamiento y la presentación de moléculas reguladoras que también se da ahí mismo, ¿no? Ahora, cuando se asocian todos sus componentes, van a formar dos tipos de matriz extracelular. Primero está la matriz intersticial, que la vemos aquí, es todo esto, ¿no? La matriz intersticial sería todo esto, todo lo que está aquí por debajo del epitelio. Entonces, la matriz intersticial es como un gel semilíquido amorfo que está compuesto sobre todo por lo que son colágenos fibrilares. Eso es lo que tienen que saber. En su composición, lo más importante son los colágenos fibrilares, que son el uno, el 2, el 3, y que dentro de los tipos de colágenos los colágenos fibrilares son los más abundantes. Entonces, justo se van a localizar en la matriz intersticial. También están otros componentes como la elastina, el protoglucano y el urano, que vamos a ver después. Y eso sería sobre la matriz intersticial. Luego, la membrana basal, que ya había mencionado un poquito, ¿no? La membrana basal se va a encontrar, como ven aquí, mejor da otro color. La membrana basal se va a encontrar, como ven aquí, entre lo que es el epitelio y el tejido conjuntivo. Entonces, al encontrarse de esta forma, sirve como una malla
¿no? Una malla que va a generar otro espacio, específicamente un microambiente tisular donde se dé los procesos de reparación. Entonces, la membrana basal está conformado principalmente por el colágeno tipo 4, que es el colágeno no fibrilar, ¿ya? El colágeno de tipo no fibrilar. También tiene laminina y protoglucano. Pero acá la diferenciación más importante es saber de que en la matriz intersticial están los colágenos fibrilares y en la membrana basal está el tipo 4 o no fibrilar. Ya. Entonces acá ya hemos visto los tipos, ahora vamos a ver cuáles son las macromoléculas que componen toda la matriz extracelular, que vamos a ir mencionando un poquito de los que ya estaba diciendo, ¿no? Vamos a tener tres. Están las proteínas estructurales fibrosas, las glucoproteínas adhesivas y los protoglucanos y hialurano. Primero vamos a ver las proteínas estructurales fibrosas, donde tenemos a los colágenos y a las elastinas. Con respecto a los colágenos, ¿no? Ya había mencionado el tipo de colágeno que se encuentra en la membrana basal, ¿no? Había dicho que este era el colágeno tipo 4 no fibrilar, por eso lo vemos aquí. En colágenos de la membrana basal, acá está, colágeno tipo 4. Específicamente, solo este tipo de colágeno no fibrilar es el que se encuentra en membrana basal. Y en los colágenos fibrilares van a estar el 1, el 2, el 3, el 5, el 9, ¿no? Que se van a encontrar en el otro tipo de matriz extracelular, que es la matriz intersticial. Ya, pero como tal, para describir un poco el colágeno, van a existir 27 tipos de colágenos y su estructura es de triple hélice con esta conformación. Tiene una conformación glicina X y Y. Ya esa es su conformación como secuencia de proteínas, es glicina X y Y. Y los tipos más abundantes es el tipo fibrilar, como les mencioné, ¿no? Que están en la matriz intersticial, ¿no? Mientras que uno también que se suele mencionar es este, el tipo 7 porque se encuentra en las fibrillas de anclaje, en las uniones dermoepidérmicas y tiene relación con enfermedades como la epidermolisis ampollosa distrófica. Pero de aquí la relación clínica más importante que tienen que saber es que la deficiencia de colágeno va a generar el síndrome de Ehlers-Danlos. Ya, esa es la clínica que se conoce como por deficiencia de colágeno, ¿no? Ya. Ahora también otras proteínas estructural fibrosas, otras proteínas son las elastinas, donde encontramos elastina, fibrilina y fibras elásticas. Estas proteínas son importantes porque se encuentran en las válvulas cardíacas y también en los grandes vasos. Entonces, la función que les da es básicamente la distensión de los tejidos. Entonces, es por eso que gracias a la conformación de las elastinas, el tejido cardíaco puede hacer su movimiento de bombeo o los grandes vasos pueden distenderse, contraerse, ¿no? Eso es lo principal. Ahora, la estructura de las elastinas va a ser el núcleo de elastina y la red de fibrilina. Ya, la estructura de las elastinas va a ser el núcleo de elastina. Está conformado por un núcleo de elastina y una red de fibrilina, ¿no? Y como les dije, lo importante de estas es que sirven para darle distensión a las válvulas y a los grandes vasos. Ya, la clínica que se va a relacionar aquí por su deficiencia o por defectos en la fibrilina va a ser el síndrome de Marfan. Ya, el síndrome de Marfan, que consiste en una anomalía en la que se van a ver personas muy altas con manos largas, que las manos largas a este signo se le llama aracnodactilia porque también presenta hiperlaxitud y sobre todo, como mencioné, ya que es parte de las válvulas cardíacas, pueden presentar también problemas cardíacos como disección de la aorta. Entonces, eso es lo que van a presentar las personas con síndrome de Marfan por defectos o deficiencias de elastinas. Ya. Luego están las glucoproteínas adhesivas. Las glucoproteínas adhesivas, como lo dice su nombre, van a conectar elementos entre estas glucoproteínas y también con las células. Están aquí lo que son las moléculas de adhesión celular, que son las inmunoglobulinas, caderinas, integrinas y selectinas. Y de aquí lo más importante que tienen que saber es que forman interacciones homotópicas o heterotópicas entre ellas, van a formar
este tipo de interacción, homotópicas o heterotópicas, y también sirven, o su función principal va a ser que participan en el proceso de activación de la vía de transmisión de señales o activación de señales. Esa es su función principal de las glucoproteínas adhesivas. Por eso aquí ven como, por ejemplo, la integrina unida a las lamininas, a la fibronectina, el colágeno, forman complejos de adhesión que luego pueden mandar señales al citoesqueleto y ya el citoesqueleto, cuando reciba las señales del núcleo, puede empezar los procesos de proliferación, diferenciación, de síntesis de proteínas o el cambio de forma de la célula. Por eso es que lo más importante de las glucoproteínas adhesivas es que sirven como moléculas de adhesión para que las señales puedan ir pasándose y activar procesos, ¿no? Eso es lo importante. Y además que este tipo de conexiones son las que forman entre ellas, ¿no? Ya. Y bueno, la última macromolécula que vamos a ver en la matriz celular son los protoglucanos y el hialurano. En lo que son los protoglucanos, estos van a servir para formar geles o forman geles compresibles que le dan resistencia o que brindan resistencia a la célula, resistencia a algunas fuerzas que pueden a veces haber, ¿no? Entonces, los protoglucanos le dan resistencia a fuerzas compresivas. Ahora, la estructura de los protoglucanos va a ser que están compuestos por glucosaminoglucanos y una proteína central. Y los glucosaminoglucanos, además, son polisacáridos largos. Son polisacáridos largos. Ya. La función de los protoglucanos, como dije, además de darle resistencia por fuerzas compresivas a las células, también es que sirve como depósito de factores de crecimiento, ¿no? Que es en realidad una función compartida con toda la matriz. Bueno, y por otra parte está el hialurano, el hialuronano, que es un polímero que proviene del ácido hialurónico y va a servir unido específicamente a los protoglucanos y también a agua. Cuando el hialurano se une a, a los protoglucanos, que está conformado por glucosaminoglucano y su proteína central, y también al agua, le da turgencia a la matriz extracelular. Entonces, esta es su función del hialuronano. Del protoglucano es resistir fuerzas y también ser depósito de factores de crecimiento, y eso es lo más importante en cuanto a macromoléculas. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicas? Ya, Creo que ninguna. ya. Gracias. Ya. Entonces, continuamos con la parte de reparación. Ya, en lo que es la reparación de tejidos, este término va a hacer referencia a que se restablezca, ¿no? Otra vez la arquitectura y la función tisular. Por eso que dice restablecimiento en la arquitectura y la función tisular de ese tejido que fue dañado o fue que después de una lesión es lo que se va a dar este proceso de reparación. Em, pero van a haber dos procesos específicos que se pueden dar de reparación, o sea, que se denominan diferente dependiendo si se trata de una lesión leve o si se trata de una lesión grave. Frente a una lesión leve o un daño superficial, vamos a hablar de regeneración. Y frente a un daño severo, una lesión grave, vamos a hablar de cicatrización. ¿Ya? Entonces, en el caso de la regeneración, en primer lugar, este proceso, como se da por una lesión leve, se puede recuperar el tejido normal mediante la proliferación de células diferenciadas que han sobrevivido al ataque o al agente lesivo, ¿no? Es por eso que aquí sí se recupera el estado normal del tejido. Un ejemplo importante de regeneración es la regeneración hepática, ya que luego vamos a ver cómo se da. Y tras una lesión grave se da el proceso de cicatrización, que es más bien aquí en tejidos que ya son incapaces de regenerarse, por eso al final se deposita colágeno, lo que finalmente le proporciona más que todo estabilidad estructural, pero pierde su función, ¿no? En cambio, en la cicatrización hay pérdida de función. Esa es la diferencia, ¿no? Ya solamente más bien es como por preservar la estructura del tejido y poder mantenerlo ahí con el depósito de colágeno. Entonces, este tipo de proceso de reparación lo vamos a encontrar en la necrosis isquémica y también en los infartos. Ya.
Eso con respecto a los dos procesos de reparación. Además, hay algunos factores que influyen en la reparación tisular en general. Pueden ser factores sistémicos, ya por ejemplo, la nutrición. Por, por ejemplo, están la nutrición, sobre todo lo que es en cuanto al consumo de proteínas y vitamina C. También está el estado metabólico, el estado circulatorio del paciente o la producción hormonal puede favorecer o puede, mejor dicho, afectar los procesos de reparación tisular. Y en cuanto a los factores locales, obviamente si es que en el proceso de reparación se produce una infección, esto agravaría o detendría el proceso de reparación, involucraría ya otros procesos de generación de inflamación, ¿no? Lo que hemos estado viendo también en la anterior clase. Factores mecánicos que pueden detener también o interrumpir el proceso de reparación. Por ejemplo, en la ciencia de las heridas, cuando se abren las heridas en medio del proceso de reparación, eso también puede ser un factor local que influya en este proceso. Los cuerpos extraños o, bueno, características peculiares de la herida, ¿no? Ya. Bueno, entonces, primero lo que vamos a ver es la regeneración, ¿no? Que se da tras una lesión leve. La regeneración a- tenemos que ver con esto el concepto de la actividad proliferativa tisular, porque como hemos dicho, se da un proceso de reparación por células diferenciadas. Para eso hay que saber que hay tres tipos de tejido. Los tejidos lábiles, los tejidos estables o quiescentes y los tejidos permanentes. Ya, primero vamos a empezar con los lábiles, que son aquellos que tienen una capacidad proliferativa continua o constante. Por eso acá lo que no en características está la división continua a partir de células madre o células maduras y tiene una regeneración constante. El ejemplo de tejidos lábiles o células lábiles van a ser las células hematopoyéticas que están en la médula ósea o todo lo que sea epitelios. Epitelios en la piel, en la cavidad oral, en el tracto digestivo, en el útero, en trompas de falopio y las vías urinarias. Y luego, otro tipo de tejido también son los estables o quiescentes, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, bueno, ya. ¿Se acuerdan más o menos en qué fases estas células estaban dentro del ciclo celular? Creo que era la fase G0. Sí, ajá, sí, gracias, Daniela. Ajá, están estas células estables o quiescentes, les dije que era como que estaban dormidas y se mantenían en la fase G0 y luego cuando necesitaban empezar a proliferar, se mandaban señales de crecimiento, factores de crecimiento para que entren al ciclo celular. Entonces, por eso es que se dice aquí que tienen una mínima actividad proliferativa y que están en la fase G0. Se van a activar específicamente tras una lesión o si es que hubiera pérdida de masa en ese tejido en específico. Y su regeneración es limitada, excepto los hepatocitos. O sea, en general, no son muchas las células que pueden tener este tipo de actividad proliferativa, pero los hepatocitos son una excepción importante que sí tiene una regeneración mayor con respecto a otros órganos o otras células estables o quiescentes. Por eso aquí de ejemplos tenemos el parénquima de órganos sólidos como el hígado, riñón o páncreas. Sobre todo el hígado es el más importante en cuanto a células estables o quiescentes. Y también están células endoteliales, fibroblastos y músculo liso. Músculo liso. Ok. Y las permanentes son aquellos que están diferenciados terminalmente. O sea, estas células ya no tienen la capacidad de dividirse. Es como que si hubieran nacido así y no pueden nunca más proliferarse. Entonces, estos aquí están diferenciados terminalmente y al final no proliferan en la vida postnatal, ¿no? Eh, Su tipo de reparación de estas células específicamente es por medio de la cicatrización, ¿ya? Y se debe a que no tienen la capacidad regenerativa que se requiere para la regeneración, justamente, ¿no? Entonces, su tipo de reparación va a ser la cicatrización. Esta sería la excepción con respecto a este proceso, ¿ya? Sería la cicatrización. Ahora, ¿cuáles son los tejidos que no se van a poder diferenciar o no van a poder proliferarse? Es decir, tejidos que no van a poder pasar por el proceso de hiperplasia.
ya que ya lo habíamos visto en la primera sesión. Ya, van a ser tres. Están las neuronas, el tejido muscular, ya, sobre todo el tejido muscular esquelético, y también el tejido cardíaco o el músculo cardíaco. Esos son los tres que no tienen la capacidad de proliferar como tal, o sea, no es que puedan aumentar su número, ¿no? Por eso no pueden hacer hiperplasia, pero sí habíamos visto que pueden hacer hipertrofia, ¿no? Por ejemplo, en la primera clase hice un ejemplo de que por mecanismos de infarto o mayor carga de trabajo, mejor dicho, cuando hay mayor carga de trabajo, puede aumentar el tamaño de los miocitos que están que son parte del tejido muscular cardíaco y lo que se produce es hipertrofia ventricular. Eso puede pasar y es por eso que estos tres, específicamente estos tres tejidos, son tejidos permanentes que no van a poder aumentar en número. La única forma por la que podrían aumentar es su tamaño, o sea, solamente pueden hacer hipertrofia. Ya por eso son importantes estos tres tejidos y además lo que les dije, ¿no? Que su reparación es por medio de la cicatrización porque no tienen capacidad regenerativa. Ya. Bueno, y acá está lo que les explicaba de la regeneración hepática, se explica un poco más porque su mecanismo de regeneración es interesante, básicamente. Em, Dentro de los mecanismos de regeneración tisular, vamos a tener que hay algunos organismos que exhiben más capacidad de regeneración incluso no solamente en estos tejidos, sino en órganos completos. Por ejemplo, en los animales, en las lagartijas, pueden incluso regenerar otra vez su cola si se les corta o no. Entonces, estos lo hacen por medio de este mecanismo de regeneración. Pero los mamíferos en general no disponen de esta capacidad debido a la ausencia del blastema. Por eso solo ciertos tejidos son los que pueden regenerarse luego de haber sido dañados. Entonces, esto en los mamíferos no se da por la ausencia del blastema, que si lo tienen estos otros animales que les dije, ¿no? Pero en el ser humano, lo que se utiliza para la regeneración es la vía WNT beta-catenina, que regula la función de estas células madre para poder activar el proceso de regeneración. Entonces, la vía Wantan, así antes lo hacían para recordar, Wantan beta-catenina, es la que se utiliza para los mecanismos de regeneración. Ya. Y acá está el proceso de regeneración hepática. El proceso de regeneración hepática se puede dar o se puede observar tras una hepatectomía parcial y puede suceder por estos dos mecanismos, por lo que es la proliferación de hepatocitos remanentes o por la repoblación a partir de células progenitoras. El más interesante es de los hepatocitos remanentes, o sea que luego de una hepatectomía, o sea, luego de que hayan reseccionado el hígado, puede pasar, por ejemplo, en casos de cirrosis, en el que el hígado ya esté muy dañado, se corta una parte, ¿no? Para que no siga aumentando el daño. Entonces, a partir de estos hepatocitos remanentes, hepatocitos que quedaron ahí, se puede empezar la proliferación de más hepatocitos nuevos, ¿no? Para eso se requieren de tres procesos. Está la sensibilización previa, la fase de proliferación celular y luego la terminación. La sensibilización previa se va a dar gracias a la producción de citocinas, específicamente la interleuquina 6, que es estimulada por el factor de de necrosis tumoral. La que libera la interleuquina 6 es la célula de Kupffer, porque recibe las señales del factor de necrosis tumoral y la célula de Kupffer, ya les había explicado antes que es un tipo de macrófago, ¿no? Es un macrófago del tejido hepático, libera la interleuquina 6 y esto va a estimular en los hepatocitos o va a sensibilizarlos, como se llama el proceso, para que puedan empezar el, en la regeneración. Entonces, acá está como ya en la fase de proliferación llegan factores de crecimiento también a los hepatocitos. Estos son factores de crecimiento, ¿no? Que empiezan a moverlos de su estado de quiescencia, que les dije, que su estado de quiescencia, ¿no? Que estaban en fase G0, los saca de ese estado y entran al ciclo celular por medio de estos factores de crecimiento. Entonces, así empieza la proliferación celular a partir de hepatocitos remanentes y ya la terminación es cuando se tiene que detener la proliferación hepática y más bien se mandan señales antiproliferativas, ¿no? Porque siempre tiene que haber un pare en todo proceso. Entonces, eso es
el proceso de proliferación de protestos remanentes, y el otro solamente es la repoblación a partir de células progenitoras, que es menos conocido. Se dice que también se puede hacer la repoblación, pero a partir de células ovales en los conductos de Herring. A partir de células ovales también se ha investigado de que puede haber regeneración. Ya. Y ahora, ya que hemos visto todo lo que es en cuanto a la regeneración, vamos a ver el proceso de cicatrización. Ya. En el proceso de la cicatrización va a ser, como les dije, cuando no es que acá hay nuevas células, sino que se va a sustituir las células por colágeno, porque se ha dado por un estímulo lesivo muy fuerte, ha sido una lesión muy grave. Entonces, al final es cuando, como ven aquí, se va a producir cuando la regeneración no es posible, ¿no? ¿Se acuerdan en qué tipo de tejido les había mencionado tres tipos, ¿no? Lábiles o quiescentes, lábiles, quiescentes y permanentes. ¿Se acuerdan en cuál tipo de tejido era que se daba la cicatrización? En tejido permanente. Sí, sí. ¿Te acuerdas los tres que mencioné? Mencionaste neuronas, tejido muscular esquelético y músculo cardíaco. Sí, ajá, esos tres. Y esos tres, como no tienen la capacidad de aumentar su número, volver a regenerarse, es que se da la cicatrización. O sea, al final, cuando se dañen estos tejidos, lamentablemente no van a poder volver a tener su función, y por eso es que pasan por depósito de colágeno y todo esto que ya ahorita les voy a explicar en la cicatrización. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver los pasos para la formación de la cicatriz. Primero está la inflamación. Este paso no lo voy a explicar porque ya es todo la clase anterior que hemos tenido, ¿no? Que hemos visto que se da esta respuesta celular y respuesta vascular, ¿no? La respuesta celular, que incluye el aumento de la permeabilidad, la vasodilatación, y la respuesta celular, que es que los leucocitos lleguen hasta el sitio de lesión para que den su respuesta y se pueda eliminar el agente lesivo. Entonces, eso también se considera dentro de los pasos de la formación de la cicatriz. Luego está ya la proliferación celular. Ahora, la proliferación celular se da a partir de, se produce, o se hace referencia específicamente a lo que son los vasos sanguíneos, porque se necesitan para poder formarse lo que son células epiteliales que empiecen a cerrar la herida o que ayuden con el proceso de cicatrización. Entonces, dentro del proceso de proliferación celular se necesitan formar nuevos vasos sanguíneos, que a este proceso se le llama angiogenia, para que luego los fibroblastos migren al sitio de lesión y depositen las fibras de colágeno. Ya, pero la angiogenia se le va a denominar, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos se denomina angiogenia cuando estemos hablando de un tejido adulto, y se denomina vasculogenia cuando se hable de este proceso durante el desarrollo embrionario. Pero lo que vemos aquí es angiogenia, ¿no? Porque estamos hablando de tejidos adultos que se están lesionando y que luego necesitan ser reparados. Por eso, más lo que hablamos es angiogenia. Entonces, aquí lo que vemos son estos dos procesos de angiogenia. La angiogenia, a su vez, se puede dar por dos mecanismos: por vasos preexistentes o por células precursoras endoteliales. Por vasos preexistentes, lo que vamos a ver es que aquí, a partir de un vaso, ¿no? que ya está, ay, a partir de un vaso que ya está formado, empiezan a salir brotes capilares, eh, y también, y a partir de ese brote capilar empiezan a crecer el nuevo lecho vascular, ¿no? Pero para eso, para que se forme esta nueva red madura, se va a necesitar de algunos componentes o factores como el óxido nítrico, que dilata los vasos, y también el factor de crecimiento vascular endotelial, que ya lo habíamos visto en factores de crecimiento, que aumentan la permeabilidad del vaso. Luego, las metaloproteínas van a degradar la membrana basal en el vaso sanguíneo, y esta degradación permite que las células endoteliales que están en este vaso preexistente empiezan a proliferar y formar
nuevos vasos sanguíneos. Entonces, eso pasa en los vasos preexistentes. Y a partir de células precursoras endoteliales, o sea, aquí no es que se está haciendo de un vaso ya formado, sino se va a ir desde la médula ósea. Desde la médula ósea se van a reclutar las células precursoras endoteliales, ya que están ahí normalmente, y se expresan marcadores también como el factor de crecimiento vascular endotelial, caderina endotelial, que hacen que se empiecen a formar estos vasos sanguíneos nuevos, ¿no? Por eso aquí participa la reendotelización y la neovascularización, pero la diferencia es que las células precursoras endoteliales están en la médula ósea y lo otro es a partir de vasos preexistentes. Ya. Ahora vamos a tener también otros pasos, los siguientes pasos, que son la formación del tejido de granulación. Ya, luego de que se han formado los vasos, se necesita que vengan ciertas células como los fibroblastos. Los fibroblastos son los encargados de contraer la herida. Y a los fibroblastos, también el tejido conjuntivo laxo, los vasos sanguíneos y los leucocitos mononucleares, o sea, macrófagos y monocitos, que ya les había hablado de esto de leucocitos mononucleares. ¿Se acuerdan que los leucocitos mononucleares, bueno, las células o el infiltrado mononuclear, ¿en qué tipo de inflamación estaba? ¿Aguda o crónica? En el Ya. crónico, Ajá, sí. Los mononucleares están en el crónico. Ajá. Bueno, para recordarlo, porque no tiene mucho que ver ahorita, pero para que recuerden, ¿no? Ya, de ahí está, ya, entonces, la formación del tejido de granulación, luego de que se han formado los vasos, los componentes que son fibroblastos, el tejido conjuntivo laxo, los vasos sanguíneos que se han formado y los leucocitos mononucleares, van a ayudar a que se forme este tejido que es, luego de una herida, se ve como un tejido rosado, rosado, brillante y granular, como que se necesita para que debajo de este se empiece a crear la costra de la herida cutánea, sobre todo cuando se habla de heridas cutáneas. Entonces, los encargados de formar este tejido van a ser los fibroblastos, que dentro de su función principal es la contracción de la herida, y también está el tejido conjuntivo laxo, los vasos sanguíneos y los leucocitos mononucleares. Ya. Y luego de eso está el depósito de tejido conjuntivo. Luego de que ya ha pasado el tiempo del tejido de granulación, se va a reemplazar con el colágeno, ¿no? Que como tal es el que ya va a conformar la cicatriz fibrosa estable. Entonces, esa es la última parte de la cicatrización. Y acá está la secuencia de pasos, pero como con otro gráfico, vemos la inflamación, como les comenté, ¿no? En la inflamación se forma un coágulo que en un principio, eso sí es importante, ¿no? En la inflamación también se requiere controlar si es que hubiera hemorragia. Se requiere formar un coágulo y todo lo que es el proceso de quimiotaxis, que consiste en que los leucocitos vayan al sitio de la lesión y empiecen a atacar al agente lesivo. Luego de eso está la proliferación. Ya, en la proliferación se da el proceso de angiogenia, de reepitelización, la formación del tejido de granulación y la formación de una matriz provisional, como les comenté, que se hace para que luego empiece ya a formarse la costra como tal. Y ya por último, en la maduración se da el depósito de colágeno, por eso acá está contracción de la herida, que lo hacen los fibroblastos, fibroblastos y la matriz de colágeno, ¿no? Que también sirve para que para que se pueda ahí mantener la herida. Ya. Bueno, y acá dice lo mismo, ¿no? Al final se recupera la fuerza tensil, que eso es lo que se busca al menos con la cicatrización, que se recupere la estructura base del tejido o al menos su arquitectura y no como tal su función. Bueno, y esa es la curación de heridas cutáneas. Eso también lo ponen en su teoría, solo que acá no les explica mucho que se trata de la curación de una herida pequeña, que se va a llamar una curación de primera intención, y otra es una curación por un agente más grande o una lesión más grave, en el que se produce formación de cicatriz y contracción, ¿no? Por ejemplo, aquí se necesitan, en la primera intención es porque se le llama así porque solo afecta a la capa epitelial.
Ya, en cambio en el otro, miren, está llegando hasta la parte del tejido conjuntivo, entonces es diferente el proceso de recuperación. Y lo más importante es ver que, por ejemplo, para la curación por segunda intención, que es cuando se dan heridas extensas, ¿no? O más profundas, se necesita una contracción de la herida, que aquí, como ya lo estuve mencionando bastantes veces, participan los fibroblastos, o específicamente los miofibroblastos. Creo que no, antes no dije miofibroblastos. Los miofibroblastos son los que participan en este proceso de contracción de la herida. Ya. Y bueno, esta creo que es casi la última parte. Bueno, los factores que van a influir en la reparación tisular va a ser, primero, como ven aquí, van a haber diferentes procesos que pueden estar alterados. Puede haber, por ejemplo, una formación deficiente de la cicatriz, una formación excesiva en los componentes de reparación o la formación de contracturas. Estos son procesos patológicos, ¿no? Aspectos o cuando se realiza de manera patológica la reparación. Entonces, un caso puede ser de que no se realice bien, o sea, formación deficiente. Y cuando no se realiza bien la cicatrización, se pueden presentar la deficiencia de heridas, que les expliqué antes, que es que las heridas se abren otra vez porque no están bien cicatrizadas. Puede también hablarse de la presencia de úlceras, por ejemplo, en pacientes diabéticos, no tienen de por sí, por su enfermedad, no tienen una buena cicatrización, entonces por eso por heridas leves o por pequeños estímulos, pueden tener úlceras. Y al final también en los diabéticos, como tienen defectos neurogénicos, tampoco perciben el dolor. Y es por eso que en ellos siguen con la herida y no se dan cuenta, ¿no? Hasta que al final, cuando esté ya casi gangrenado. Eso es lo que puede pasar si es que hay una formación deficiente de la cicatrización. Luego, otro caso sería que hay una formación excesiva. O sea, aquí más bien se hizo mucho y hay mucho colágeno, hay un depósito excesivo de colágeno. ¿En qué casos vamos a ver esto? Que eso es importante porque suele venir en exámenes. Están dos casos de formación excesiva de componentes de reparación. Está primero la cicatriz hipertrófica y luego la cicatriz queloide. La cicatriz hipertrófica es aquella que va a respetar los márgenes de la herida original, eh, y que los estímulos más frecuentes son las lesiones térmicas o los traumatismos. Pero lo más importante es que como característica histológica y también macroscópicamente se puede ver, respeta los márgenes de la herida original. O sea, si una herida se hizo así, la cicatriz simplemente va a estar ahí, ¿no? En el mismo lugar donde se produjo la herida. Ahí, en el mismo lugar donde se produjo la herida, ¿no? Que es distinto a una cicatriz queloide, que no respeta los bordes de la herida original, es mucho más grande la cicatrización. Justamente en los dos hay un depósito excesivo de colágeno, pero la hipertrófica al menos respeta los bordes de la herida original, a diferencia de una queloide que es mucho más grande y que no respeta el inicio en donde se hizo la lesión, donde se produjo la lesión. Este tipo de cicatriz tiene la cicatriz queloide tiene ya predisposición individual, o sea, se dice que incluso en las familias o en las personas, si es que tus papás, tu mamá ya tiene este tipo de cicatrización, tú también es probable que lo tengas. Es más común en los afroamericanos y las zonas más proclives en donde se puede ver son en la cara, en el cuello y en la región deltoidea, donde se van a poder presentar cara, cuello y región deltoidea, y que es más común en afroamericanos. Bueno, y otra cosa, otro aspecto patológico también de la reparación puede ser la formación de contracturas. Las contracturas es cuando hay un exceso en la contracción de las heridas. O sea, aquí los miofibroblastos han hecho demasiado su función, entonces miofibroblastos han hecho demasiado su función de contracción, entonces al final generan contracturas que pueden hacer perder incluso la movilidad de esta parte donde sucedió la lesión, ¿no? Por eso es que se produce en casos de quemaduras más graves, ¿no? Y afectan el movimiento, ¿ya? Afectan el movimiento de las articulaciones. Y bueno, los lugares donde puede pasar son palmas de las manos, plantas de los pies o toda la parte del tórax anterior. Bueno, y ya acá está la fibrosis como último proceso, como
bueno, como otro proceso no similar o parecido a lo que es los procesos de reparación, está la fibrosis, que es el depósito excesivo de colágeno, pero también otros componentes de la matriz extracelular. La fibrosis la vamos a poder encontrar en las enfermedades crónicas o la persistencia de alguna inflamación crónica. Entonces acá está cómo se produce. Hay un estímulo persistente que empieza a activar macrófagos y linfocitos, porque esos son los que están en las inflamaciones crónicas, y en un inicio, los factores de crecimiento van a hacer que proliferen fibroblastos, células endoteliales, células fibrogénicas, que empiezan a aumentar la síntesis de colágeno para poder contraer la herida, pero también lo patogénico es que empiezan a reducirse las metaloproteinasas. Entonces, como les dije, luego de un proceso de reparación siempre tiene que haber una contención que tiene que ser que, por ejemplo, las señales antiproliferativas empiecen a mandarse porque ya se contrajo la herida, o en este caso de que ya disminuya la síntesis de colágeno porque ya también la herida ya está como que controlada, ¿no? Entonces, si es que hubiera un estímulo persistente, como en el caso de las inflamaciones crónicas, se reduce la actividad de las metaloproteinasas y ya no pueden detener al colágeno. Entonces el colágeno ya no se degrada. Y el colágeno ya no se degrada y empieza a generarse ese depósito excesivo de colágeno, pero también de otros componentes que produce estados de fibrosis, sobre todo por enfermedades crónicas. Bueno, y en resumen, eso es todo el resumen de la clase. Acá están los tres procesos que hemos visto: regeneración, reparación y fibrosis, ¿no? Una lesión, como hemos estado viendo desde la primera sesión, va a despertar o va a generar una respuesta celular, que es de leucocitos, y una respuesta vascular, que sobre todo consiste en vasodilatación. Y según esto, se puede eliminar el estímulo y generar una lesión aguda. Entonces, esto sobre todo pasa en lesiones agudas, ¿no? Donde se producen los dos procesos ya últimos de reparación o de recuperación del tejido, que pueden ser regeneración o reparación. En el caso de la regeneración, hemos visto que hay, por ejemplo, que lo vamos a encontrar en procesos como muerte de células parenquimatosas, en los que la trama estructural del tejido está intacto, heridas superficiales o procesos inflamatorios leves, ¿no? En esos procesos sí se puede dar la regeneración y se recupera la estructura normal y también la función. Acá están ejemplos, ¿no? La regeneración hepática, las heridas cutáneas y la reabsorción del exudado en alguna neumonía. Mientras que los procesos o el proceso de reparación es la formación de una cicatriz que se puede dar por heridas profundas o por muerte de células parenquimatosas en donde la trama estructural del tejido sí está dañada. Y los ejemplos son heridas decisionales o el infarto de miocardio, porque como les dije, el miocardio es parte del tejido muscular que es permanente, muscular cardíaco, perdón, que es permanente, entonces ya no puede regenerarse. Su única forma de repararse es por medio de una cicatriz. Y el otro lado sería que se forme una lesión tisular o que la lesión tisular no se controle y persista. Y en ese caso, si hablamos de fibrosis, ¿no? Que es lo último que ahorita expliqué, que es la formación de un tejido cicatrizal, también, pero por una lesión tisular persistente. O sea, la diferencia aquí sería que también se forma tejido cicatrizal, pero acá es porque ni siquiera se pudo controlar la lesión tisular en un inicio. Por eso esto se da en enfermedades inflamatorias crónicas como la cirrosis, pancreatitis crónica o la fibrosis pulmonar. Ya. Y eso sería todo, chicos, por la clase. A ver, si tienen una pregunta me avisan, les voy enviando el post.
Ya, chicos, ahí les llegó el post-it. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, está en el chat. Ya. Bueno, a ver, rapidito para revisar las preguntas.